Muy buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es José Miguel Salazar. Yo soy investigador de la Universidad de Valparaíso y miembro del equipo de investigación del proyecto de Encuesta Nacional de Compromiso Estudiantil ENCE. Estamos hoy día en un panel para discutir sobre usos y gestión de la encuesta en las universidades que participan de esta experiencia y para lo cual hemos desarrollado este panel que ustedes revisarán a continuación. Me acompañan tres destacados académicos y gestores universitarios en este panel. Vamos a estar con el señor Carlos Becerra, quien es vicerrector académico de la Universidad de Valparaíso. Carlos es ingeniero informático y doctor en ingeniería informática de la Universidad Técnica Federico Santa María. También me acompaña Rodrigo del Valle, quien es director general de inclusión y acompañamiento de la Universidad Católica de Temuco. Rodrigo es licenciado en educación y PhD en la Universidad de Indiana en Bloomington, en temas educacionales también. Y finalmente nos acompaña Luis Alberto San Martín, quien es jefe de sistemas de pregrado de la dirección del departamento de pregrado, perdón, de la Universidad de Chile. En el mismo orden que los presenté, cada uno de los que nos acompañan hoy día hará una presentación en cómo se vivió ENCE en su propia universidad, y luego que cerremos las presentaciones, diremos una ronda de preguntas para ellos, para luego cerrar la actividad a continuación. Sin mucha más introducción, os dejo el torre. Carlos Becerra, muy bienvenido. Muchas gracias, José Miguel. Muchas gracias por la invitación al panel. Yo tengo una presentación que voy a compartir con ustedes. Bueno, la presentación se titula La experiencia ENSE, información para la mejora, para nuestra institución, ¿cierto? Como bien decía José Miguel, soy actualmente vicerrector académico de la Universidad del Paraíso. Para nuestra institución es muy importante la información, el ecosistema de información que hoy día poseemos para la toma de decisiones, para la mejora continua, y sobre todo para los procesos de calidad asociados a nuestro proyecto educativo. Que voy a presentar hoy día 4 temáticas particulares, ¿cierto? La trayectoria, dar un contexto de lo que hemos vivido en estos últimos años, ¿cierto? Sobre todo en estos últimos 10 años, los aprendizajes asociados a aquello, los usos de la información y los desafíos. Sabemos que tenemos desafíos que vienen de esta trayectoria de los últimos 10 años, pero también en estos últimos 2 años, en el contexto de estallido social y pandemia, hemos tenido desafíos que hemos afrontado, que la base que teníamos ya en el periodo anterior nos ha permitido afrontarlo de la mejor manera, pero también estos últimos 2 años con cambios bastante grandes nos plantean también ciertos desafíos importantes en esta línea hacia el futuro. Por lo tanto, un poco en esa línea va mi presentación. Primero quiero presentar algún contexto de indicadores. La Universidad del Paraíso es una institución que en general en los últimos años, ¿cierto? Y desde el periodo 2012 tiene más de 15.000 estudiantes, más de 15.000 estudiantes de pregrado y más de 2.000 estudiantes de posgrado. Temas interesantes, ¿cierto? Para nosotros, importante para nosotros es los indicadores de progresión y logro. Tenemos sistematizados, ¿cierto? O parte de nuestra información relevante y sistematizada son nuestros indicadores de progresión y logro que existen dentro de la cultura institucional. Podemos ver, por ejemplo, en la aprobación de los primeros años y en la retención de primer año, sobre todo en los últimos periodos, un aumento. Si bien existía un aumento en la institución, desde la implementación del modelo educativo que les voy a comentar más adelante y nuestro proyecto educativo en los últimos años, estos ambos, como se ve en la figura, ¿cierto? Ambos indicadores han ido en aumento, por lo tanto, la retroalimentación respecto a aquello de nuestra comunidad universitaria es muy relevante. Otro indicador es la titulación oportuna, relevante en el sistema, lo hemos visto, ¿cierto? En la última fijación de variables del ministerio y en general en los procesos de acreditaciones institucionales de carrera y en nuestra universidad de certificaciones también que hemos adoptado como proceso de calidad como indicadores relevantes. El último año, ¿cierto? Hubo un cambio que en general se dio en el sistema por la pandemia, pero nosotros tenemos seguimiento y toma de decisiones oportuna a corto, mediano y largo plazo en base a un ecosistema de información, donde es muy relevante para aquello. ¿Qué les puedo comentar del periodo y las innovaciones, ¿cierto? En 2012-2021, en ese periodo, donde contamos con un pregrado mucho más complejo. Nosotros como institución hemos implementado el modelo educativo desde el año 2012, dentro de un contexto de un proyecto educativo, ¿cierto? Donde el año 2017 ya teníamos el 100% de nuestra carrera social e innovación curricular. Hoy día, creo, ¿cierto? Puedo decir que tenemos una cultura asociada a nuestro proyecto educativo, con un lenguaje asociado a nuestro proyecto educativo dentro de toda la comunidad universitaria, que en su momento también destaco como vicerrector, ¿cierto? Asumió, ¿cierto? Y lideró también el doctor José Miguel Salazar, con trayectorias más flexibles y con una identidad institucional, con asignaturas sello de nuestro modelo que
que ha permitido incorporar las competencias sello de la universidad. Y como les decía, un modelo ya implementado. En este año tenemos el desafío de la evaluación del modelo educativo respecto al contexto completo, ¿cierto? A las nuevas competencias, a los proyectos en red, al sistema de financiamiento institucional, de tal forma de poder seguir avanzando en ello y articulando de mejor forma todo nuestro modelo educativo institucional. También hemos tenido instalada hace bastante años, ¿cierto?, la capacitación docente. Instancias permanentes de formación académica con un plan de formación académico anual desde nuestra unidad de gestión curricular y desarrollo docente, que también, donde también está la unidad de CREATIC. Por lo tanto tenemos un plan de formación anual en docencia, disciplinar, en tecnologías. Ya plan que ya estaba instalado y que nos permitió reaccionar bastante rápido y de buena forma ante las contingencias, ¿cierto?, de estallido social y posteriormente pandemia, donde en capacitación asociada a la docencia en línea y este último año hacia docencia híbrida han participado más de 1000 académicos y académicas en distintas instancias. A eso le sumamos, ¿cierto?, la trayectoria institucional en ya este año la 6ª versión del diploma en docencia universitaria y la primera versión que dictaremos a partir del segundo semestre del diploma en gestión universitaria. En este contexto es bastante relevante que los académicos y académicas valoran bastante estos diplomas, sobre todo el que ya se ha dictado el diploma en docencia universitaria, y lo que ha permitido es tener un efecto multiplicador en la comunidad donde en cada versión se han sumado más académicos y académicas. Otros puntos importantes y relevantes para nosotros como institución son los programas de atención, ¿cierto?, a los primeros años, de apoyo a los primeros años, a la transición a la vida universitaria. En nuestro contexto, el programa de atención preferencial a los primeros años, APA, que ha evolucionado durante estos años, lo hemos evaluado, hemos recibido retroalimentación desde los distintos instrumentos, ¿cierto? ENSE ha sido muy relevante en esa línea, y de tal forma que lo hemos seguido potenciando, preparando a los estudiantes en su ingreso, trabajando con comunidades de aprendizaje, donde tenemos mentoría y tutorías de acompañamiento psicoeducativo, psicosocial y también disciplinar. Tenemos sistemas de derivación asociados a otros dispositivos institucionales, por ejemplo, de la Dirección de Asuntos Estudiantiles, y desde el año pasado hemos potenciado el programa APA con nivelación de los primeros años, que nos ha permitido trabajar con nivelación disciplinar asociado a cada una de las carreras de nuestra institución y que permite complementar, ¿cierto?, lo que ya teníamos implementado en el programa APA, que ha sido relevante para nosotros también, y que siempre ha sido relevante la evaluación y retroalimentación, la diversidad en el ingreso. Somos como institución participantes activos en el programa PASE, tenemos un propedéutico institucional para ingreso a las distintas carreras que año a año nos entregan cupos para el ingreso de estudiantes, tenemos el propedéutico pedagógico reconocido por el Ministerio de Educación al día de hoy, y estamos trabajando en nuevos programas. Desde el año pasado, ¿cierto?, y este año hemos potenciado también la ingeniería abierta, asociada a las disciplinas o a las carreras de ingeniería de nuestra institución, y que está asociado a un ingreso especial, diversificando el ingreso, la equidad en el ingreso también, que es tan relevante en este periodo y en los periodos ya anteriores para nuestra institución, y estamos trabajando hacia el futuro en nuevos programas asociados a las distintas disciplinas. ¿Qué ha sido importante también en este periodo? Las capacidades que hemos tenido desde las distintas unidades de nivel central y unidades académicas, capacidades de procesamiento de información, ¿cierto?, desde la Dirección de Análisis Institucional, de modelos y reportes, trabajando sobre todo con Tableau, en algún momento con ClickView también, pero lo importante es el procesamiento, la generación de reportes y la entrega oportuna de información, tanto a nivel central como en la unidad académica, y desarrollo de distintos sistemas, como les comentaba, reportes de matrícula, de progresión y logro, de los diagnósticos institucionales, de forma oportuna para la toma de decisiones a corto, mediano y largo plazo, las encuestas, ¿cierto? La encuesta sobre la docencia, se hizo un trabajo hacia el año 2017 y un poco antes también, ¿cierto?, de actualizar esa encuesta con un trabajo participativo de la comunidad universitaria, que nos permitió actualizar nuestra encuesta docente, que se empezó a implementar, ¿cierto?, el año 2018, y que hacia la contingencia sanitaria la actualizamos asociado a la docencia en línea, pero manteniendo los principios de participación y los principios con los que se había trabajado en nuestra encuesta anterior. A eso le asociamos también, ¿cierto?, nuestra encuesta de satisfacción de los servicios universitarios, y por supuesto ENSE, que nos da retroalimentación importante, y un tema importante que voy a tratar más adelante, ¿cierto?, que es la información comparada con el sistema, con todas las instituciones que participan, que es muy valioso, yo creo que para todos los que participamos en aquel sistema. Y quería destacar, y lo dejé hacia el final, ¿cierto?, nuestro sistema de alerta temprana.
si bien iniciamos con sistemas y reportes en Tableau respecto al avance de nuestros estudiantes y sistema de alerta temprana que trabajaba sobre todo la atención preferencial de los primeros años con las unidades académicas, hoy tenemos el desarrollo de un sistema completo que permite trabajar con distintas variables socioeconómicas, geográficas, ¿cierto?, de comportamiento académico de nuestros estudiantes, de tal forma que un estudiante que ingresa a la institución ya tiene una caracterización asociada a la alerta temprana, y luego a medida que avanza en su vida universitaria, ¿cierto?, estos parámetros se ajustan, caracterizando a los primeros años, caracterizando a la vida intermedia de nuestros estudiantes en la universidad y en su proceso final, de tal forma que cada unidad académica pueda trabajar con eso. Nuestra idea de este sistema es potenciarlo y, como vamos a ver más adelante, ¿cierto?, asociarlos a otros dispositivos y a otra información que tenemos disponible hoy en la institución. ¿Qué lecciones importantes, ¿cierto?, hemos aprendido de esta implementación? Frutos relevantes del trabajo articulado con la unidad de gestión de proyectos de la universidad, ¿cierto? Proyecto y planes de fortalecimiento, de tal forma que hemos priorizado ciertas temáticas en nuestro proyecto educativo y hemos podido fortalecerla y la seguimos fortaleciendo durante los años, y la vamos a seguir fortaleciendo durante los años que vienen también. La articulación con la dirección de análisis institucional. En algún momento, ¿cierto? A mí también me tocó ser director de análisis institucional y la coordinación con la vicerrectoría académica, donde estaba el doctor José Miguel Salazar en ese momento, es muy relevante, ya que la Dirección de Análisis Institucional es una fuente de datos oficial, confiables de la institución y que, además de informar los datos, ¿cierto?, los procesa de tal forma de poder tener información. Y esa articulación con todas las unidades académicas y con las unidades a nivel central, con la vicerrectoría académica, ha sido muy relevante para nosotros. Y, por supuesto, la articulación con la Dirección de Autoevaluación y Acreditación en el contexto de calidad, de la acreditación de programas, de pregrado a posgrado, y de nuestro modelo de certificación también que hemos trabajado institucionalmente para las carreras de acreditación no obligatoria y por supuesto para la acreditación institucional. Entonces creemos que el trabajo articulado es muy relevante para poder dar respuesta a todos los requerimientos del sistema y por supuesto para la toma de decisiones y la mejora continua. Otro tema relevante para nosotros en este aprendizaje ha sido el carácter transversal de las decisiones. Todo lo que yo les he comentado hasta el momento es de forma transversal hacia las carreras, de tal forma que en la institución se ha generado una cultura, un vocabulario común, ¿cierto?, y una forma de trabajar y de hacer que nos permite seguir avanzando sin inconvenientes, ¿cierto?, y con una apropiación desde parte de cada una de las unidades académicas y de cada uno de los académicos y académicas de este modelo, ¿cierto?, de este proyecto educativo. Como dice ahí, ¿cierto?, con un efecto multiplicador de nuestros académicos involucrados en docencia, en el modelo educativo, en los comités curriculares permanentes, ¿cierto?, en la capacitación en tecnología, en el desarrollo de recursos de aprendizaje. Y, por supuesto, la lección aprendida en la evaluación y ajuste permanente de los instrumentos y mecanismos de manera oportuna, con información relevante, ¿cierto?, dentro de un contexto de alto dinamismo, sobre todo en este último periodo, con cambios externos, ¿cierto?, que nos han generado ciertas decisiones hacia la docencia en línea en el contexto de la emergencia sanitaria, la docencia híbrida y las proyecciones que tenemos como instituciones, ¿cierto?, en el contexto de nuestro proyecto educativo. Por lo tanto, la evaluación y ajuste permanente con toda la información y todos los instrumentos donde se destaca, ¿cierto?, ENSE es muy relevante para nosotros. Y también, ¿cierto?, por eso la importancia de contar con buena información. La institucionalización de estas herramientas transforma la cultura, lo que yo le decía anteriormente, transforma la cultura, hay un lenguaje y existe una forma de trabajar que se va estructurando en cada una de las unidades académicas y en la comunidad universitaria en general. ¿Cuál es el camino que hemos transitado desde la Universidad del Paraíso y el compromiso estudiantil, ¿cierto? Como bien lo decía anteriormente, liderado en ese momento por el doctor José Miguel Salazar, en el año 2015-2016 el análisis, traducción y primera aplicación del piloto de la ENSE, 2017, primera aplicación colaborativa con la Universidad de Chile, la Pontificia Universidad Católica y la Universidad del Paraíso en las carreras de enfermería, ingeniería comercial, psicología, diseño, química y farmacia, para transitar luego al 2018, en escalar este proyecto con la iniciativa, haciendo una iniciativa colaborativa del CRUCH, con todas las carreras del pregrado y 5 instituciones participantes, 2019, 10 instituciones, 2020, 11 universidades y 2021
14 universidades, lo que creo que es relevante en la participación en el contexto y la información que nos da del contexto y de posibles colaboraciones entre las instituciones en este sentido. Así que esa historia es bastante relevante para nosotros, ya que, como les comentaba, desde nuestras distintas instancias institucionales hemos sido partícipes de este proyecto, ¿cierto? Y de la información tan relevante que nos va entregando. Usos, que ha sido importante para nosotros, definición de reportes, como les comentaba, transformar, ¿cierto?, los datos a información para las unidades académicas, para las facultades, para los campos, para la institución, para la toma de decisiones a corto, mediano y largo plazo, desde, en este caso, la vicerrectoría académica, por ejemplo, pero también de las distintas unidades académicas. Definición de sus usos, indicadores de compromiso estudiantil, análisis asociado al currículum y a la innovación y a la implementación del currículum, asociado al análisis de progresión y logro, para complementar cierto informe de autoevaluación, es muy relevante también, informe de autoevaluación de carrera, institucional, es muy relevante. Y también hemos ido realizando, y creo que es importante realizar estudios, factores determinantes del compromiso estudiantil, relación entre las distintas variables del compromiso estudiantil. Como ejemplo, ¿cierto?, les puedo mostrar acá, en virtud del tiempo, ¿cierto?, más bien mostrar informe o reporte asociado a facultades y campus, donde si bien nos da la información a nivel de facultad y campus, nos permite la comparativa a nivel con otras instituciones y poder ir tomando ciertas decisiones. También tenemos los reportes de los programas a nivel de carrera, ¿cierto?, que también le permite tomar decisiones a los programas y a nivel del contexto también. Y reportes institucionales, ¿cierto?, que nos permiten, como les comentaba anteriormente, la comparativa y la toma de decisiones relevantes para nuestra institución, asociado al proyecto educativo. También análisis, como análisis de correlación de datos, ¿cierto? Análisis de regresión lineal, que nos permite ver o estructurar la dependencia de las variables y ver cómo ellas se relacionan en este contexto de compromiso estudiantil. Y también gestionar las carreras, cómo se relacionan las carreras, por ejemplo, en un análisis de clúster, ¿cierto?, de conglomerado, cómo se relacionan asociados o indicadores de compromiso estudiantil y cómo podemos abordar ese trabajo, ¿cierto?, con cada una de ellas. Eso es importante, lo hemos desarrollado, ¿cierto? Y para nosotros es relevante poder seguir potenciando este trabajo. ¿Qué desafíos vemos? ¿Qué desafío veo hoy día como vicerrector académico, ¿cierto?, para una mejor gestión institucional? Integrar la información ENSE con los sistemas de alerta temprana. Creo que podemos seguir desarrollando, podemos seguir mejorando y es muy relevante hacia el trabajo con nuestros y nuestras estudiantes. Integrar la información relevante de la ENSE a todos los reportes de datos institucional, ¿cierto? Continuar con estudios sobre la manera en que el compromiso estudiantil se relaciona con características de los estudiantes, los perfiles de egreso de nuestros estudiantes, los ajustes que han ocurrido, ¿cierto?, en estallido social, en pandemia, y cómo vemos eso hacia adelante, ¿cierto? La retroalimentación que nos da la encuesta de compromiso estudiantil hacia el periodo que hemos vivido, sobre todo en estos últimos 2 años, e insisto, cómo veníamos preparando todo esto y todas las competencias y todas las infraestructura institucional que permitió desarrollarlo de la mejor forma. Su relación también con los resultados académicos de progresión y logro, y cómo podemos analizar de buena forma esa información, ¿cierto?, relacionarla en este ecosistema de información institucional y tomar las mejores decisiones hacia este futuro también que viene prontamente, ¿cierto?, con la evaluación de nuestro modelo educativo, ¿cierto?, la estructuración y ajuste de aquello y posteriormente la implementación. Y por supuesto, expandir comparaciones en distintas unidades de análisis, cortes, carreras, género, instituciones, que pueden relacionarlos, ¿cierto?, como les comentaba recién, con nuestra evaluación y ajuste y posterior implementación de nuestro modelo educativo con información relevante para esa toma de decisión. Eso es, estimados y estimadas, muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias, vicerrector Becerra, por esta completa presentación que nos cuenta un poco de la trayectoria que ha recorrido la Universidad de Valparaíso y cómo está internalizando esta nueva información para la gestión de sus procesos académicos más importantes. Dejo a continuación entonces al profesor Rodrigo del Valle, que nos va a hacer este análisis de cómo se está utilizando, gestionando ENSE en la Universidad Católica de Temuco. Pero antes de darle la palabra a Rodrigo, yo necesito hacer una pequeña clarificación. Como ustedes verán, hoy día solamente somos hombres en este panel, pero eso no significa que este sea un seminario que discrimina a las mujeres. Por el contrario, van a poder ver en las distintas presentaciones que tendrán lugar el día miércoles 11, presentadoras mujeres con puntos de vista muy interesantes en relación con esta experiencia. Pero eso solamente lo nota al pie de página. Rodrigo, por favor, es tu turno. Gracias, José Miguel. Gracias por la nota. Un punto
importante y valioso. Este es solo un momento de este tercer seminario nacional de la ENSE, así que agradezco la invitación. Interesante el contrapunto de Carlos, porque yo voy a enfocarme en un uso muy específico de los resultados de la ENSE. Creo que tú has dado el panorama general y el potencial enorme que tiene, que es una de sus ventajas y también uno a veces de sus problemas, ¿no es cierto? Es tanta la información que nos ofrece que el desafío es cómo la utilizamos. Yo voy a trabajar en un aspecto que además quizás tiene el valor de que nos permite convocar, ¿no es cierto?, a las personas a conversar sobre el tema e interesarse en los datos más específicos y con mayor profundidad. Es la experiencia del uso de nubes de palabras a partir de uno de los resultados de la ENSE que nos permite gatillar algunas de las discusiones. Así que voy a compartir ahí mi pantalla. Por ahí ya la deberían estar viendo, ¿cierto? Entonces, la idea, ¿no es cierto?, lo que les voy a compartir es que, desde nuestra experiencia, qué pueden aportar las nubes de palabra, que es lo último que aparece en los informes de la ENSE, ¿no es cierto?, en el reporte y diálogo sobre el compromiso estudiantil. En términos generales y en específico algunas de las cosas que hemos hecho en la Católica de Temuco con esta parte de la ENSE. El contenido, voy a plantearles 4 premisas previas, cómo puede aportar la ENSE en general, yendo un poco más allá en el uso de nubes de palabras, con aspectos metodológicos, resultados y ejemplos de nubes de palabras y de su uso, y algunas conclusiones, sugerencias y proyecciones. 4 premisas sobre esta presentación. Y déjenme partir diciéndoles como advertencia, nota bene, estas son premisas simplemente desde mi mirada, no son premisas con un particular sustento teórico, sino que es sobre mi mirada actual sobre la educación superior en Chile y mi interpretación de algunos de los resultados de la ENSE de los últimos 3 años. Así que eso como advertencia. Dicho eso, 4 premisas, ¿ya? Primero, yo creo que es fundamental entender la ENSE en el contexto en que nos encontramos de un profundo proceso de cambio que además en el contexto sanitario se ha profundizado aún más. Yo creo que eso también explica la necesidad de instrumentos como la ENSE. Segundo, mundo digital, ¿ya? Yo creo que soy un convencido como académico, ¿no es cierto?, y en estos años de gestión universitaria, que nosotros recién estamos comenzando a comprender el enorme impacto que tiene la sociedad del conocimiento y un componente muy específico de la sociedad del conocimiento, que es todo lo que significa el mundo digital en que viven los estudiantes, y a veces nosotros, pero ellos viven en el mundo digital. Nosotros nos introducimos de vez en cuando en el mundo digital, ¿ya? Y cómo ese mundo digital está transformando en forma radical la experiencia universitaria, cosa que además post pandemia va a ser algo sin retorno. Tercera premisa, ¿ya?, es que existe, yo creo, una brecha digital, una brecha generacional, perdón, que también es digital a veces, pero generacional, entre los que trabajamos en las universidades y los estudiantes. Y esa brecha, que yo veo que en algunos aspectos es mayor que entre otras generaciones, nos dificulta comprender la forma que tienen muchos estudiantes de aproximarse a la experiencia universitaria, que es distinta de la forma que nosotros tenemos, ¿ya? Y la cuarta premisa es que nosotros necesitamos, dado las 3 premisas anteriores, nuevas formas de comprender. Como universidades, ¿no es cierto?, necesitamos formas que nos permitan comprender y dialogar entre nosotros y con los estudiantes sobre la experiencia universitaria, sobre su experiencia universitaria y la forma en que ellos se comprometen en la experiencia universitaria. Y yo creo que la ENSE, en este contexto, es un tremendo aporte que tenemos que seguir potenciando. Por eso, ¿cómo puede aportar la ENSE? ¿Ya? Yo creo que los 2 principales objetivos de la ENSE apuntan a aportar información
sobre la experiencia universitaria que sea distinta a la que ya existe. Por muchos años ya tenemos esencialmente los indicadores críticos de docencia y resultados de satisfacción, ¿ya? Pero tenemos que poder contar con nueva información para mirar esta experiencia, y eso es lo que nos aporta la ENSE. Y el segundo objetivo de la ENSE, además de aportar información, es usar esa información para promover el diálogo para los procesos de mejora, ¿no es cierto?, que tenemos que realizar en el mundo universitario, pero en particular en el pregrado. Y en ese sentido, el foco de la ENSE es ser una herramienta que contribuya a la gestión de la calidad, ¿ya? Por supuesto también a la investigación, pero la ENSE, ante todo, no es, ¿no es cierto?, un instrumento de investigación. Podemos usar esos datos para investigar, pero el desafío y la invitación es que los usemos para la gestión de la calidad. Y juntos tenemos que ir aprendiendo cómo hacerlo, cómo sacar mejor partido de los resultados de la ENSE, y espero aportar un granito de arena hoy día a eso, ¿ya? Y yo voy a hacerlo desde una experiencia sencilla, pero que muestra una forma concreta de uso de los datos de la ENSE y de cómo gatillar discusiones para poder sacarle provecho a esos datos, ¿ya? Y esto es el tema de las nubes de palabras, por todas conocidos, yo creo, ¿no es cierto? Pero las conocemos porque las ocupamos a veces al final de una charla, una cosa un poquito superficial, si ustedes quieren, para hacernos una idea, ¿ya? Pero la verdad es que el uso de representaciones conceptuales y de verbalizaciones de los participantes, pero y de estudiantes, ¿no es cierto?, es bien frecuente en investigación educativa, ¿ya? Y eso es lo que hacen las nubes de palabras finalmente, ¿ya? Es graficar esas verbalizaciones, esas representaciones conceptuales. En especial, ya las emociones, ¿no es cierto? Hay estudios que muestran que se relacionan con los centros de interés que tienen los estudiantes. Lo que ellos nos dicen en estas 3 palabras que les preguntamos al final de la ENSE, habla de sus centros de interés y de las emociones principales con que se enfrentan a su experiencia universitaria. Y hoy día sabemos, afortunadamente tomamos conciencia, también en la educación superior, de que las emociones son fundamentales en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Las 9 palabras, como les comentaba, ¿no?, se ocupan bastante, pero es poco común que se ocupen para analizar y presentar datos. Pero hoy día hay una cierta línea de investigaciones con uso riguroso de nube de palabras. Ahí pongo algunos ejemplos. Como definición, esta es una definición, pero es importante para que estemos todos entendiendo, todos los que vean, ¿no es cierto?, esta ponencia, entendiendo de qué hablamos. Estamos hablando de una representación visual, ¿no es cierto?, de un material que tiene que estar por escrito, aunque puede inclusive ser desde una grabación que se transcriba, ¿ya? Y la representación se hace a partir de la frecuencia con que los distintos conceptos, ¿no es cierto?, aparecen en ese material escrito, en este caso en las respuestas a la encuesta de la ENSE. Y a mayor repetición de la palabra, mayor el tamaño en que la palabra va a aparecer en la imagen generada, y eso lo que permite es una sinopsis, un mirarlo de una sola vez, ¿no es cierto? Eso es lo que significa la sinopsis, lo miramos con una sola mirada, en forma potente, poder analizar el contenido. En esto es interesante, voy a ocupar por aquí el puntero que no, es que la gracia es que esta visualización de la nube de palabras, porque también podríamos ponerla en una tabla, ¿no es cierto? Una tabla con un montón de frecuencias nomás, pero la nube de palabras nos permite de una manera simple visualizar los datos, hacer una primera interpretación, comparar y contrastar, ¿ya? Es una ventaja que nos ofrece el utilizar la nube de palabras para representar estos datos, ¿ya? Y en ese sentido tiene un cierto componente, si quieren, quali-quanti. Finalmente es cualitativo lo que uno hace, pero se apoya en un trabajo mínimo de frecuencia, estadístico básico. Y nos permiten analizar y comprender una determinada realidad desde una aproximación distinta, ¿ya? Las 9 palabras sirven para despertar el interés en los datos, ¿ya?, porque dejan en evidencia de forma muy gráfica y patente ciertos aspectos relevantes, y eso nos permite gatillar discusiones sobre, en este caso, sobre la experiencia que viven los estudiantes en el pregrado. Y la pregunta interesante es esto, la pregunta en que se basan estas nubes de palabras que estamos usando es una innovación de la ENSE dentro de los instrumentos de experiencia y compromiso estudiantil. Esta pregunta no está en la NESI, que es
de alguna manera el origen que tuvo la ENSE, ¿ya? Y último aspecto metodológico, ¿ya? Al final del cuestionario se solicita a los estudiantes, ¿no es cierto?, que escriban, se dice, escribe 3 conceptos que resuman tu experiencia universitaria. Eso en la práctica lo que se les solicita, ¿ya? Otro aspecto metodológico que lo vamos a ver, pero obviamente esto requiere una limpieza de los datos, no pueden llegar y utilizarse. Nosotros ocupamos OpenRefine, ¿no es cierto?, y el trabajo manual de 2 miembros del equipo y el criterio para hacerlo, ya les voy a contar un poco más, en el caso de los datos de la UCT, ¿ya? Hay muchas otras herramientas que se pueden ocupar para avanzar parte del proceso de unir las palabras, etcétera, ¿ya? OpenRefine es gratuita, Leximancer es pagada y hay muchas otras más. Eso sin contar las herramientas para generar las nubes de palabras. Y el proceso, ya es importante tomar conciencia de esto, ya tiene un cierto, su propio rigor, ya. Este proceso, ¿no es cierto?, implica que hay que limpiar, clasificar conceptos, ¿no es cierto? Y lo primero, hay que eliminar, por ejemplo, artículos y términos similares, ¿ya? Dice, el aprendizaje, bueno, no, fuera el aprendizaje, hay que limpiar lo que escriben los estudiantes. Hay que corregir problemas de ortografía y escritura, porque van a escribir una misma palabra de 5 maneras distintas potencialmente. Entonces hay que hacer esa corrección. Un tercer paso es agrupar y unificar expresiones similares, ¿no es cierto?, de un mismo concepto, ¿ya? Nosotros sugerimos, yo sugiero, ¿ya?, privilegiar los adjetivos sobre los sustantivos, porque finalmente cuando quedan en la nube eso es más descriptivo. También agrupar y unificar sinónimos, ¿ya?, que no necesariamente son expresiones similares, porque expresiones similares podría ser alegría y alegre, ¿ya? Pero también a veces hay sinónimos que en realidad el estudiante quiere expresar lo mismo, y para efectos de tener una buena nube de palabras y un análisis que sea, que aporte más, ¿no es cierto?, se unifican esos sinónimos, ¿ya? Y nosotros trabajamos con 2 evaluadores para que no sea algo arbitrario. También se puede hacer un aspecto complementario que yo les voy a mostrar, que es clasificar los tipos de conceptos que aparecen en las nubes de palabras, ¿ya? Por ejemplo, nosotros hicimos una clasificación en cuáles de esos conceptos más mencionados son positivos o hablan de una experiencia positiva, negativa, y cuáles hablan de una experiencia desafiante, ¿ya? Y ahí, para que sea riguroso, trabajamos con 2 evaluadores. Los evaluadores evalúan los conceptos, ¿no es cierto?, y los clasifican, o también para el proceso de limpieza, por separado. Después ajustan los criterios que están utilizando y se resuelve en forma consensuada las discrepancias que puedan haber. Y otra recomendación es que incluir en la nueva palabra no todos los conceptos, sino solo aquellos, nosotros ocupamos como corte, los que al menos representen un 5% del total de las menciones, ¿ya? Si no queda algo demasiado, una nube con demasiadas palabras. Esa es nuestra sugerencia. Voy a partir mostrando 2 ejemplos de la ENSE a nivel nacional, ¿ya? Esta es la del 2019, con casi 8.000 estudiantes, ¿no es cierto? Y esta nube incluye las 150 con mayor frecuencia. La verdad que se puede trabajar con menos conceptos, porque algunos ni siquiera se ven, ¿ya? Pero aquí están de entre 30 y 1.730 menciones. La más mencionada es estrés, ¿ya? Aparece la con más fuerza, pero en paralelo también aparece conocimiento, ¿no?, y aparece aprendizaje. Entonces tenemos conceptos negativos: estrés, cansancio, agotadora. Algunos dirán que el estrés es una emoción positiva porque nos ayuda a sobrevivir. Bueno, aquí lo estamos interpretando, ¿no es cierto?, como algo, lo que el estudiante dice, ha sido algo que él ha padecido como estrés. Hay otros aspectos que, como desafiante, conocimiento, que hablan de que es una experiencia que ha exigido de parte del estudiante. No es algo negativo que me exijan, ¿ya? Pero es algo que implica un desafío. Y conceptos directamente positivos como divertida, buena, amistad y tantos otros. Veamos qué pasa el 2020, el primer año de pandemia, ¿cierto? Lo que tenemos interesante, aparece con más fuerza aún el estrés, y miren aquí cómo aparece agotadora, ¿ya? Esa es lo primero y desafiante, con mucha fuerza, ¿ya?
también buena, también aprendizaje, también interesante, pero es una experiencia que aparece con fuerza porque para la gran mayoría de los estudiantes es estresante, agotadora, desafiante. Así fue el 2020 con más fuerza que el 2019. En este caso tenemos más de 10.000 estudiantes, ¿ya? Y en torno a 30.000 palabras, ¿no es cierto? Algunas con más de 2.000 menciones. Y vamos ahora a la experiencia específica de los datos de la UCT-MUCO. Aquí lo que alcancé a analizar ahora, porque recién tenemos el primer análisis global de todos los datos del 2020, así que no lo hemos hecho el análisis por universidad, pero voy a, como a modo de ejemplo de cómo usar los datos ENSE, voy a trabajar con los datos 2019, ¿ya? De la UCT-MUCO. Aquí tenemos 39 conceptos en esta nube, que se repitieron al menos 14 veces, el más pequeñito, como compañerismo, quizá, o educativa, y suman casi 1.700 menciones. ¿Qué tenemos aquí? Estresante, de nuevo con mucha fuerza, ¿ya? Agotadora, como dos conceptos, llamémosle más bien negativos. Conceptos desafiantes, habla del desafío propiamente tal y del esfuerzo. Y conceptos positivos, está aprendizaje, agradable, miren cómo aparece agradable, una experiencia agradable para los estudiantes, también buena y muchos otros, ¿ya? Ahora eso, ¿qué hicimos nosotros? Los clasificamos, como yo les comentaba, ¿no es cierto? Y aquí tienen los 10 conceptos más mencionados, ¿ya? Y el porcentaje sobre el total de menciones. Interesante, como ustedes pueden ver, de esos, ¿ya? Hay 6 conceptos de los 10 que son positivos, ¿ya? Y que representan el 18% del total de las menciones. Recuerden que hay algunas que no aparecen en la nube. Después hay solo 2 que son negativos, ¿ya? Con el 8% de las menciones, ¿cierto? Menos de la mitad. Y otros 2 que hablan de una experiencia exigente. Y ese es el orden. Entonces, si bien igual que a nivel nacional, lo que prima, el concepto más que aparece con más fuerza es estresante, ¿ya? Los 3 que lo siguen hablan de una experiencia positiva, ¿ya? Entonces esto es interesante. No nos quedemos solo con la palabra estresante, que es fundamental, pero también quedémonos con que la gran mayoría de los conceptos hablan de una experiencia positiva. Vamos ahora a comparar primer año y cuarto año. Recuerden que la ENSE tiene una de las gracias, ¿no es cierto? En la encuesta el estudiante de primer año y el estudiante de cuarto año. ¿Qué tenemos aquí? Son 47 conceptos, repetidos al menos 9 veces, de un poco más de 1.100, casi 1.200 menciones, ¿ya? Nuevamente estresante, ¿ya? Agotadora, ¿no? Esas dos, más pequeñito, pero 2 conceptos negativos. Experiencia nueva, que implica ciertamente un desafío, la novedad nos desafía a los seres humanos, y esfuerzo. Pero aparecen de nuevo con fuerza, agradable, buena, aprendizaje, etc. ¿Y qué tenemos? Esto recuerden para los estudiantes de primer año, ¿cierto? Si bien lo principal es estresante, las 5 siguientes, ¿ya? Hablan de aspectos positivos y que suman casi el 20% de las menciones son aspectos positivos, contra el 8% que son negativos y un 4% que para los estudiantes hablan de exigencia, ¿no es cierto? El hecho de que sea una experiencia nueva y esfuerzo. Esto es interesante porque recuerden que el estudiante es finalmente, ¿qué es lo primero que se le viene a la cabeza? ¿Cuáles son los 3 conceptos que representan tu experiencia? ¿Ya? Entonces, eso es lo interesante y el cómo interpretar que lo primero que viene con fuerza a la cabeza el estrés, el agotamiento, pero también muchos aspectos positivos. Ahora vamos a ver cuarto año, ¿ya? Nuevamente en cuarto año, obviamente son menos estudiantes, un poquito menos menciones, pero estos 44 conceptos: estresante, agotadora, esfuerzo, desafiante. Y aprendizaje, conocimiento. Fíjense aquí que esta palabra no aparece en primer año, conocimiento. El estudiante que llega a la universidad todavía no tiene esta idea como algo fundamental. Y aquí aparecen, ¿no es cierto?, estresante, pero estas aparecen con fuerza, desafiante, esfuerzo. Y uno podría, bueno, después voy a hacer algunas comparaciones de los dos y con eso para ir
cerrando con algunas conclusiones, ¿ya? Primero, ambas, interesante esto, tienen la misma cantidad de conceptos clave en las tres categorías, positivo, desafiante y negativo. Tanto en primer año como en cuarto año, hay 2 clasificados como negativos, 6 positivos y 2 desafiantes. Diferencia en 3 conceptos. Hay 7 conceptos en común, pero tienen 3 conceptos en los que difieren. Y miren qué interesante en qué conceptos difieren. Para primer año, son 3 conceptos que casi no aparecen, ¿no es cierto? Que es una experiencia entretenida, nueva e interesante. Y está bien que así sea, ¿no es cierto? Es lo que esperamos, que para el estudiante de primer año es relevante, y eso es importante también para nosotros entenderlo. El estudiante de primer año está viviendo una experiencia tremendamente nueva para su vida universitaria. Y nosotros lo que esperamos que lo primero que apareciera fuera el conocimiento. Bueno, no, eso no va a ser para ellos lo primero que aparece, ¿ya? En cambio, para el estudiante de cuarto año, fíjense cómo aparecen 3 conceptos que no aparecen para primer año, que hablan de una experiencia universitaria más avanzada. Ellos dicen, ¿qué es lo que refleja mi experiencia en la universidad? El conocimiento desafiante y enriquecedora, ¿ya? Entonces son 2 experiencias universitarias distintas y tenemos que entenderlo así y entender qué están viviendo los estudiantes para poder desafiarlo a alcanzar lo mejor para su proceso formativo. Y en términos globales, esto es interesante. En primer año, ¿no es cierto?, parece que reflejar estos conceptos y las nubes de palabras es una experiencia más positiva, y eso es consistente con otros resultados de la ENSE, donde en primer año, en distintos aspectos, el estudiante aparece más satisfecho, aparece con experiencias positivas, a pesar de que los que están en cuarto son los que ya se quedaron, ¿no es cierto?, en la universidad. Eso, algunas conclusiones, sugerencias, proyecciones, y con esto voy cerrando. Creo yo que el uso de nubes, ¿no es cierto?, nos puede ayudar al logro de los objetivos de la ENSE. ¿Cómo? Y que son los 2 logros. Puede aportar información distinta, que es uno de los objetivos de la ENSE, y puede promover el diálogo, ¿no es cierto?, que es otro de los objetivos de la ENSE. Me parece que las 9 palabras pueden ser un punto de partida, gatillador, ¿no es cierto?, de buenas preguntas, de buenas conversaciones que ocurran al interior de nuestras unidades académicas, ¿ya? A veces entregar el informe en bruto de la ENSE es mucha información, en cambio, partir con la 9 palabras pues es una buena forma de introducirlo. Hace unas semanas de una facultad me dijeron, oye, ¿me puedes mandar la 9 de palabras, por favor, más grande? Porque querían usarla para partir una reunión, ¿ya? Y se ha usado, ¿no es cierto?, en algunas reuniones y genera este espacio de diálogo. Y yo creo que como conclusión, la 9 palabras bien utilizada permite, ¿no es cierto?, visualizar, interpretar, comparar y contrastar algunos resultados iniciales. Algunas sugerencias para los que quieran trabajar más con nubes de palabras, ¿ya? Tienen que buscar el equilibrio entre 3 aspectos, creo yo. El rigor en la limpieza de datos es fundamental. La representatividad de los conceptos que se van a utilizar para unificar, ¿ya? ¿Pongo alegre o pongo feliz o satisfactoria o pongo... ¿Cuál es el concepto? ¿Puedo unificar estos 2 conceptos o no? ¿Es legítimo hacerlo? Estoy, ¿no es cierto?, forzando la interpretación de lo que quieren manifestar los estudiantes. Y para eso, por lo menos 2 evaluadores, una buena discusión, una reflexión, análisis semántico, etc. Y un tercer elemento que hay que tener cuidado es la calidad visual de la nube, ¿ya? Si tiene demasiados conceptos no sirve, entonces focalícense en unos pocos conceptos. Y por eso yo sugiero definir a priori la cantidad de conceptos que van a incluir en la nube, por ejemplo, una nube que tenga máximo de 40 a 50 conceptos máximo, puede ser menos también, ¿ya? Y para eso ayuda definir a priori cuándo voy a incluir un concepto. Lo que nosotros hemos utilizado fue el corte, cualquier concepto que es más del 5% de las menciones va a la nube, ¿eh? Eso puede ser para tener algunos criterios a priori para poder trabajar. Y en cuanto a las herramientas para crear las nubes, está lleno. Hay inclusive, ¿no es cierto?, un complemento que uno puede bajar para instalárselo al Word o al PowerPoint. Pero usen solo aquellas herramientas que les permiten controlar bien los parámetros, ¿ya? Porque algunas distorsionan el tamaño de las palabras, ¿no es cierto? Hay que tener cuidado, eliminan unas y uno no se da cuenta. Entonces hay que fijarse bien con qué parámetros trabajan y que ustedes los puedan controlar.
Y proyecciones, ¿ya? Primero, interesante, nosotros para la ENSE 2021, ¿no es cierto?, que se va a aplicar ahora en un par de meses más, decidimos ajustar la pregunta, ¿ya?, de los 3 conceptos para perder menos datos y que sean más válidos, ¿ya? Porque los estudiantes, por ejemplo, ponían experiencia muy positiva, ¿ya? Las tres conceptos interrelacionándolos. Entonces la modificamos un poco de modo que cada concepto fuera único y que el estudiante pudiera privilegiar, no me acuerdo el detalle, pero probablemente adjetivos o conceptos que describan, ojalá en una palabra, la experiencia. El otro me parece que es interesante que se puedan realizar análisis de nubes de palabras, así como yo comparé primero con cuarto año, por área disciplinaria. Eso también lo hicimos. Nosotros el informe de cada facultad tiene su propia nube de palabras y créanme, nuevamente, así como hay diferencias entre primero y cuarto, aparecen diferencias entre ciencias sociales y ingeniería, por ejemplo. No lo hemos hecho, pero deberíamos poder hacer nubes de palabras por sexo, pertenencia a pueblos originarios, vías de acceso, etcétera, que nos hablen también. Bueno, ese grupo de personas tiene una experiencia distinta que el otro grupo. Y finalmente vamos a poder ver con el tiempo, ¿no es cierto?, cómo evolucionan las nubes de palabras y los conceptos clave, ¿ya?, si es que persisten o se van cambiando a través del tiempo. Vimos que entre el 2019 y el primer año de pandemia hay algunos pequeños cambios, persiste estrés y aparece con más fuerza agotadora que antes no estaba. Así que eso, la invitación es a que usen esta herramienta en sus instituciones, ¿no es cierto? Particularmente que para hacer este tipo de análisis, pero para gatillar el uso de la ENSE, que es lo que todos creemos que puede ser una importante contribución. Muchas gracias. Muchas gracias, Rodrigo, por tu interesante presentación. Y los dejo sin más con Luis Alberto San Martín, quien va a exponer la gestión de estos instrumentos en un marco de muchos más que funcionan en la Universidad de Chile. Luis Alberto, bienvenido. Ya, yo les voy a conversar de la experiencia que hemos tenido en la operacionalización de la aplicación dentro de la Universidad de Chile. Creo que complementa muy bien con las presentaciones anteriores. Esto es muy de la operativa, de cómo hacemos la encuesta, no tanto del instrumento, sino que cómo lo encarnamos en la operación de datos. Les voy a compartir la presentación. Ahí, ¿se ve? Sí, se ve. Ya, qué bueno. Bueno, como me habían presentado, yo trabajo en la Universidad de Chile, estoy a cargo de los infosistemas de pregrado en general. Trabajamos con datos y con información en el contexto del departamento de pregrado de la universidad y nos coordinamos con las otras instancias y los distintos niveles de la institución, ¿ya? Y personalmente he estado en ENSE desde lo técnico y desde el soporte al área de estudios desde que inició el proceso, en mayor o menor grado, así que les voy a contar, tengo la historia completa, así que espero que les sirva. Y de nuevo, como decía Rodrigo, esta es no es una ley, lo que les voy a contar, sino que más bien es desde la experiencia y desde los dolores que hemos sostenido en todos los años de aplicación. Desde ahí viene esto. Les voy a hacer un poco el contexto institucional porque tiene que ver con después cómo esto, cómo ENSE se incorpora en este contexto. Primero, esto es el departamento de pregrado. Nosotros estamos en la vicerrectoría, esa es como la coordenada, vicerrectoría académica, departamento de pregrado, donde además compartimos vicerrectoría con posgrado, desarrollo académico, la unidad de acreditación. Y dentro del pregrado además tenemos una amplia diversidad de unidades, partiendo por la dirección, la subdirección. Nosotros somos la unidad de infosistemas, o también llamada información para ediciones académicas. Y además, como les decía, tenemos el área de estudio y otras más con las cuales coordinamos estos procesos. Es un poco el mapa organizacional. ENSE se aplica desde el 2017 aproximadamente. Acá en el departamento, como les decía, yo he estado desde el principio en coordinación con la unidad de estudio. Ya esto es una operación conjunta. Digo operación conjunta porque además el instrumento se discute internamente con todas las unidades, pero
La implementación ya al detalle la hacemos nosotros. Principalmente tenemos tres grandes componentes: el instrumento mismo, ¿ya? Que es el que coordinamos con todas las instituciones. Después los sistemas que utilizamos, que les voy a contar cuáles son los que tenemos disponibles hoy día. Y el tema de los datos, ya que lo trabajamos como parte porque es un problema en sí mismo. ¿Ya? Esto además está integrado en una operación mayor de datos que ocurre durante todo el calendario académico. Y y esto quería ponerlo porque creo que a todos, lo hemos conversado en otras oportunidades con la gente de ENSE, creo que estamos en el aprendizaje permanente, sobre todo ahora que la urgencia toca con las rutinas que teníamos previamente instaladas, así que lo quería aclarar porque creo que es constante aprendizaje cada año, así que no tenemos la última palabra. ENSE, en este contexto de operación de datos, yo creo que se presenta así. Nosotros generalmente cuando reportamos nuestra información lo hacemos en distintos niveles, principalmente carreras, unidades académicas y el institucional. Por ejemplo, si hay un informe de ENSE o están los datos de ENSE, tenemos un set de datos para las carreras individualizados, tenemos otro para la unidad académica completa, que entregamos a las autoridades de la unidad, y tenemos el institucional, que generalmente lo vemos nosotros a nivel central. ¿Ya? Otros niveles que aparecen: estudiantes, docentes, cursos. Por ejemplo, cuando tenemos notas parciales, el nivel estudiante-curso es el que se presenta, y siempre en esos dos niveles. ¿Ya? Y a lo largo del año, y este es un resumen súper conciso de nuestra agenda anual, pero quise no hacerlo tan complejo. Nosotros trabajamos principalmente en temas de información de admisión, matrícula, después nuestros diagnósticos entre medio de esa admisión y matrícula, después miramos temas de deserción, notas parciales, notas finales. Ahí aparece ENSE en ese proceso, pero en el segundo semestre, ¿ya? Tenemos encuestas de medio término para estudiantes y académicos, nuestras encuestas de desempeño docente, que es la encuesta docente, que es la que se aplica a los docentes de cada curso, en el contexto de la docencia de pregrado. Después tenemos nuestros instrumentos destinados a poder entender cómo se comportan nuestros programas de apoyo al aprendizaje y tutoriales en general, y nuestros estudios de egresado. Entonces, en ese contexto, ENSE es parte de ese esquema. Ahí tenemos algunos ejemplos de estas cosas a lo largo del año, ¿ya? Y este contexto del departamento de pregrado y sus estudios está además en un contexto de información, ya de cómo manejamos la información dentro del departamento. Y aquí los highlights yo diría que son, primero, que tenemos una operación de datos, ¿ya? Yo sé que no todas las instituciones lo tienen. Nosotros tenemos capacidad de procesamiento de datos y de desarrollo interno para temas que son específicos del departamento y no son de toda la institución, pero sí trabajamos de forma integrada con los repositorios institucionales, con las unidades de la institucional. De hecho, entregamos datos a esas unidades. Yo diría que en los últimos del 2017 a la fecha hemos logrado validarnos con los directivos internos, ¿ya? La calidad de datos para nosotros es componente higiénica, ¿ya? O sea, asumimos que la calidad de datos va a estar presente, o sea, como parte del DESDE, ¿ya? Tenemos mucho foco en la distribución y el acceso a la información. Yo diría que eso es parte de un sello en el trabajo. Tenemos mucho cuidado de mantener nuestros perfiles de directivos actualizados. Tenemos una herramienta que vamos a ver ahora para poder llegar microsegmentadamente con la información a cada uno de esos niveles. Y hemos puesto harto detalle en poder construir un sistema de autenticación a nuestras herramientas que de repente no se considera mucho, pero la forma en que la gente se autentica en las herramientas es súper crítica en universidades que son muy grandes, donde la gente no sabe si su correo es el institucional o es el personal el que tiene que utilizar. ¿Ya? Y por eso hacemos énfasis en eso. Y yo diría que hoy día, después de haber estado un par de años en esto, estamos trabajando harto en poder tener equilibrios entre el proceso de crecimiento, y ahí cuando uno crece duele en algunas instancias, porque tenemos una operación de datos bien extendida y que hay que mantener funcionando en un contexto además un poco irregular,
Y por otro lado, dado que llevamos este tiempo, poder ir consolidando algunas cosas ya como herramientas disponibles para el resto de la comunidad. Yo diría que son como los highlights de nuestra operación de información. Este es un esquema igual súper simplificado de nuestra arquitectura de herramientas dentro del departamento. Como les decía, diseñamos un sistema de autenticación propio que se integra con el institucional, pero que además controla perfiles, por ejemplo, directores de escuela, secretarios de estudios, que son perfiles más bien del trabajo académico, más de la gestión académica, más que de los sistemas duros, ¿ya? Y ese sistema de autenticación nos permite ingresar a lo que llamamos la app pregrado, donde la van a ver más adelante, donde nosotros distribuimos todos nuestros recursos digitales, a los indicadores, tenemos acceso a herramientas de consulta de información, reportes en línea, los instrumentos que aparecen, y ahí está ese, y además todo eso se conecta con el entorno institucional. Esa es lo que quería destacar en este esquema es que tratamos de procesar y mantener nuestros datos, ojalá lo más cerca de la reportería, y desde ahí sumar a los repositorios institucionales de tal manera que si hay errores, como nosotros manejamos los reportes en línea en general, poder detectarlos rápidamente. ¿Ya? Ese es como nuestro principio, de tal manera que desde ahí a los repositorios ya llegue información validada y limpia, permanentemente, además, porque hay que mantenerlo funcionando. Algunos ejemplos, en la app pregrado, como les decía, nuestro gran mapa de navegación de los recursos digitales del departamento. Aquí es importante destacar lo que les decía antes, nosotros en la app podemos entregar información de forma muy diferenciada a los distintos perfiles, o sea, el jefe de carrera de la Facultad de Arquitectura ve solo la carrera de arquitectura, el director de escuela ve lo que tiene que ver la facultad completa, y nosotros centralmente vemos todas las facultades, ¿ya? Ese es un poco nuestro esquema de publicación. Cuando publicamos datos o informes, lo hacemos así en esos 3 niveles, como les decía principalmente. Nuestro espacio de indicadores también, con series desde el 2012 en adelante hasta ahora, estamos ampliando esos rangos. Tenemos en los reportes en línea que les mencionaba, tenemos una herramienta de reporte, ¿ya? El acceso al catálogo completo de los datos pregrados. Esta es una herramienta como como estamos en periodo de pruebas, bien nueva, y otras que hemos estado trabajando en el último tiempo. Y bueno, ya la herramienta de aplicación de ENSE que parte con este landing page y que se les voy a contar ahora en detalle un ratito más. Y esos son nuestros números. Es un poco para que se hagan la idea del tamaño de la operación que tenemos. Hoy día tenemos aproximadamente unos 2.800 usuarios dentro de nuestro sistema de información. Yo diría que son heavy users, así como intensivos, unos 200, 250 son los que generalmente, los otros, hay gente que ha llegado, se ha inscrito y después no ha vuelto más, para ser como súper franco en ese sentido. Ya pasamos los 2.000 contenidos publicados en términos de recursos de información, como informes, bases de datos y eso, así como de descarga. Y además tenemos este repositorio, hoy día ya tenemos 39 indicadores, tenemos aproximadamente 318 perfiles directivos, eso es lo que yo les comentaba antes, que tenemos identificado quién es quién en el mapa Uchile, por lo tanto podemos entregar información de forma muy precisa. La gente en nuestras herramientas hoy día está aproximadamente unos 2 minutos 45, que en tiempos de internet eso es como harto, así que estamos contentos con eso. Y además tenemos categorías de indicadores que hoy día van 12 y esperamos que crezca un poco más. Y lo que ven ustedes abajo, y quería ponerlo porque creo que también es súper relevante para el tema del uso de la información en instituciones como las nuestras. La gente no está consultando permanentemente los sistemas de información, sino que más bien entra cuando los necesita. Y esos incrementos que ven ahí tienen que ver principalmente con la matrícula o con publicaciones de cosas que nosotros hemos estado socializando previamente. Entonces, uno le dice un par de días antes, oye, vamos a publicar esto, y cuando sale, aparecen estos incrementos. Bueno, matrícula le gana todo porque en realidad participa bastante más gente que el resto del año. ¿Ya? Ese es como este es nuestro contexto en general. Entonces, ¿cómo ese contexto afecta a la operación de ENSE? Nosotros tenemos presentando una arquitectura simplificada del sistema ENSE hoy día dentro de la Chile,
tenemos lo que llamamos un landing page antes del sistema de encuesta. Yo sé que ustedes conocen sistemas de encuesta, SurveyGizmo, que ahora se llama Alchemist, SurveyMonkey, Google, o sea, de eso es una categoría bien desarrollada en el mercado hoy día, así que hay harto para elegir. Pero nosotros pusimos este landing page para dos cosas. Uno, tener control editorial de la entrada. O sea, nosotros poder tener un texto, tener como uniformidad respecto a todos nuestros instrumentos, por un lado. Y por otro, poder tener mayor control del universo. ¿Por qué? Porque nosotros cargamos, por ejemplo, los roots de los estudiantes a este landing page, y cuando cabe SurveyGizmo, asocia directamente un ID de la encuesta. Por lo tanto, el estudiante va a poder retomar exactamente donde quedó y no tenemos estos problemas de red que se dan de repente, donde cuidar duplicidades en la encuesta se hace un poquito más complejo. Entonces, por eso implementamos un landing page, y eso nos permite salir con informes en línea directamente desde el sistema de encuesta, que se los voy a mostrar más ratito. ¿Ya? Antes lo que nos pasaba es que como no teníamos este landing page y no teníamos este control de acceso tan preciso, de repente los reportes en línea directamente desde el sistema de encuesta nos quedaban un poco descuadrados con los universos, o requería mucho trabajo de limpieza. ¿Ya? El sistema propio de encuestas, que es Alchemist, nosotros ya estamos con Alchemist, ex-SurveyGizmo, ya lo venimos usando del año 2015. Principalmente lo escogimos, yo sé que hoy día se compara con varios de los que hay en el mercado, pero hasta ahora no funciona bien, dentro de todos los rangos aceptables, y se escogió principalmente porque es bien versátil en términos de las preguntas que se pueden hacer. Entonces, encuestas que tenían, no sé, voy a dar un ejemplo que no es real, pero es que tenía 120 preguntas, al poder usar una matriz con multiformato, eso permitía que quedara, no sé, 80. Tenía como muchos tipos de preguntas bien interesantes para poder reducir la extensión del instrumento. Y tercero, nuestro espacio de reportes, que ya les hice un panorama general, por eso quería contarles el contexto, donde principalmente nuestro foco es existir digitalmente durante el año en la mente de nuestros directivos, que tienen 800 actividades que hacer en el día, ¿ya? Lo segundo, poder microsegmentar la entrega de información, ¿ya? No es como, no estamos disparando a la bandada, sino que disparamos específicamente a cada uno de los niveles directivos que queremos. Y lo tercero es poder monitorear quién está viendo nuestras cosas. Para nosotros es súper importante saber que la gente que tiene que ver esto lo está mirando, y si no, poder enviarles recordatorios y ese tipo de cosas, ¿ya? Ahora, en el detalle, ¿cómo se expresa esa arquitectura simplificada? Y creo que voy súper bien en el tiempo, así que bueno. Este es nuestro flujo de trabajo de la ENSE dentro de la U. Primero tenemos un kickoff, donde nos sentamos con el área de estudios, con la subdirección, con la dirección y todos los actores involucrados para poder recoger años anteriores, sobre todo, y poder tirar líneas principales respecto a las mejoras posibles. Después de eso, vamos a los ajustes, y ahí principalmente lo que necesitamos hacer es que el instrumento esté bien calibrado en el sistema, o sea, que sea coherente lo que está cargado en el sistema versus lo que está en el papel, y además de eso, los metadatos. ¿A qué me refiero con metadatos? Principalmente, y ahí van a ver nuestro énfasis en los aprendizajes, básicamente es que el libro de código esté expresado completamente en la encuesta. ¿Ya? ¿A qué me refiero con eso? Que la codificación del libro de código sea igual que la que tenemos cargada, que la codificación de las respuestas sea la misma que tenemos cargada, que haya coherencia con las preguntas que están en el sistema, ¿ya? Ese tipo de cosas, por un lado. Y por otro, los metadatos de los estudiantes, que tienen que ver con las preguntas que son complementarias a ENSE y que nos piden entregar, como por ejemplo el avance académico. ¿Ya? Que esa es como una cosa que no está dentro de la encuesta, pero que hay que incorporar. Por lo tanto, tenemos que tener definido a priori qué metadatos asociados a esa respuesta necesitamos para poder cargar, ¿ya? Después de eso, bueno, la preparación de los datos y la carga en el sistema. Después vamos a las pruebas. Después vamos a la campaña, que es algo separado, ¿ya? Y después tenemos dos instancias de reportería, una que es de operación,
que es principalmente online en tiempo real, y después tenemos una final que tiene que ver ya con resultados, y eso requiere un poquito más de preparación. ¿Cuáles son los énfasis en estas etapas? En los ajustes, muy importante la coordinación de los equipos, poder definir cuáles son los bordes, sobre todo si hay que hacer ajustes a los sistemas, ¿ya? Porque en el fondo es como, esto es lo que hay y uno se puede mover en ese borde y si quiere mover el borde necesita más recursos. Eso es un poco el aprendizaje que hemos tenido. Y poder tener muy cuadrado el libro de códigos para poder trabajar en base a eso. Es una unidad básica, eso es una de las cosas que les voy a mencionar al final. Después, avanzar con los diseños en la segunda etapa. El equipo de comunicaciones y diseño del pregrado trabaja en los headers, trabaja en los footers de las encuestas, de las campañas de correo electrónico y todo eso. Y después foco en ya cargar la aplicación completa y foco en los entregables. ¿Por qué en los entregables? Porque conectamos los entregables con lo que hay que cargar para ver si nos falta algo, porque cargar cosas después es más costoso. ¿Ya? Después las pruebas, que tiene que ver principalmente con el flujo de la encuesta, si es que tiene como reglas de apertura de preguntas y eso. La integración de nuestros sistemas de landing page con el de encuesta y el tema de los datos. Después la campaña, bueno, aquí ya entiendo que la gente tiene experiencia en esto, pero principalmente lo que nos preocupa es que el universo y la base esté bien cargada, y lo otro es poder hacer un buen mailing a los estudiantes. ¿Por qué? Porque poder sacar los que ya completaron, si es que uno dice, por favor, sáqueme de la lista, sacarlo, armar una agenda de envío y de reenvío, trabajar los subjects para poder decir, para que el estudiante le aparezca nuevamente y no le aparezca abajo y ese tipo de cosas. Y finalmente, el tema de reportería, focos principalmente en ser oportuno y poder dar acceso a cada unidad para poder ir monitoreando cómo hace encuesta. Y en los reportes finales de resultados, principalmente el tema es la calidad de los datos, eso es como el primer énfasis. Y lo quise poner también porque creo que esto es como un pecado original. Cuando uno parte armando estas cosas, hay un equilibrio entre lo que yo presento como herramienta y el valor que estoy generando. De repente uno genera mucho esfuerzo en el trabajo, pero el valor que está generando podría ser el mismo con un poco menos. ¿Por qué se lo planteo así? Porque ENSE es una de las tantas encuestas que hacemos y una de las acciones que hacemos, por lo tanto tenemos que equilibrar entre el resto de la operación de datos dentro de la institución y dentro del departamento específicamente. ¿Qué herramientas ocupamos? Bueno, este es un panorama general. Principalmente procesamos hoy día datos con RStudio. Bueno, Excel lo ocupamos harto. Estamos metiéndonos en Tableau Prep. Eso es nuevo. Y nuestro equipo de desarrollo prefiere Mongo Database no relacional. Para el tema de nuestra arquitectura simplificada, nosotros usamos el sitio Laravel más Alchemist, que es nuestro sistema de encuesta, y nosotros hosteamos todos nuestros sistemas en Linode, que es un proveedor de servidores. Nuestra campaña la hacemos con un proveedor que se llama Enblue. Ahora ahí hay varios, así que hay que buscar nomás. Nuestra reportería online principalmente la hacemos con Alchemist y la conectamos los reportes de Alchemist, que son súper buenos en general, con la pregrado. Entonces, con la pregrado decimos quién tiene acceso a qué link y la gente ahí pincha y se va a los reportes de Alchemist. Y para los reportes de resultados, aquí hemos estado como haciendo varias pruebas de alternativas. Usamos, sobre todo en pandemia, el Alchemist, los reportes en línea para salir lo antes posible. Antes, cuando teníamos un poco más de tiempo, hacíamos procedimientos con Tableau, pero después los montábamos todo en PDF y le pedíamos una portada a nuestro equipo de comunicación y diseño y de ahí armábamos todo. Y estamos probando ahora algunos reportes en línea con pregrado que les mostraba antes y QAS, que es nuestro sistema de indicadores. Esa es un poco nuestra tecnología que hoy día está a la base de esto. Y algunas sustituciones, para los que estén viendo la presentación, pueden pausar. Algunas cosas que nosotros hemos visto que pueden sustituir estas tecnologías que nosotros hoy día ocupamos. SurveyMonkey, Power BI en vez de Tableau, en vez de armar un landing page propio con su equipo de desarrollo, a ocupar WordPress, por ejemplo.
u otro CMS, que estos gestores de contenido, que hoy día hay gratis incluso en Internet. En vez de ocupar reportes con Tableau PDF, ocupar RMarkdown, que viene de RStudio, RMarkdown, y que imprime cosas en látex. Los académicos ahí les gusta todo el formato látex. Ya nuestros reportes en línea, por ejemplo, hoy día estamos probando Laravel más Vue, que son frameworks de desarrollo, y ahí hay que tener gente que desarrolle. ¿Ya? Entonces ahí les dejo esas sustituciones por si quieren pausar el video y echarles una mirada. Y para ir cerrando, algunas hipótesis que se han ido validando y próximos pasos. Primero, en general los usuarios no quieren nuestros datos, sino que quieren los datos que a ellos les interesan. Ya esa es una diferencia muy sutil, pero súper relevante. Pero sí los buscan cuando lo necesitan. Por lo tanto, hay que generar conciencia de dónde está esa información. El concepto de awareness acá, y desarrollarlo permanentemente es súper clave. Es mejor oportuno que preciso en general. Ya no es que no haya que cuidar la calidad de los datos, pero si nos demoramos 3 meses en salir, igual no va a servir, así que la oportunidad es clave. Los datos no son un fin, sino un medio, y esto también la gente que es más técnica, los que somos más técnicos, pecamos un poco de quedar como medio nubilados con los datos y las herramientas y el Big Data y Data Science, pero en realidad es un medio para otras cosas, sobre todo en el contexto de las universidades y la gestión de las universidades. Análisis de datos no es desarrollo, eso también es súper importante. Necesitamos desarrolladores, necesitamos analistas que trabajen sus distintos modelos de trabajo. Hay un trade-off entre operación y comunicación. De repente uno quiere salir más rápido y lo comunica por un canal, pero en realidad hay que ver por dónde sacamos las cosas. Estos son dos procesos que están constantemente en relación. Igual que el equilibrio entre esfuerzo y valor generado, que yo les mencionaba antes. Igual que el equilibrio entre urgencia y rutina. De repente estos últimos años, sobre todo, hemos estado muy presionados por la urgencia, pero hay ciertas rutinas que hay que mantener funcionando, y eso tensiona harto el trabajo. El libro de código es unidad básica y central, ¿ya? O sea, agárrense del libro de código, entiéndanlo bien, porque va a simplificar mucho, sobre todo los procesamientos. Nosotros, y aquí soy súper franco, de repente nos hemos demorado por no hacer eso en las entregas de la devuelta de la información. La agenda de información es un activo a cuidar. Estamos saturados de encuestas durante el año, entonces ahí hay un equilibrio que tiene que ver más con decisiones estratégicas. Y lo último ahí es que las series son súper importantes. No solo la foto del año, sino que el desafío es poder construir series a lo largo de los años, y para eso pegar datos de un año para otro se hace una tarea súper importante y no es tan simple. Ya, por eso quería mencionar. Y finalmente, próxima iteración de ENSE en la Chile, y esto es como desde el espíritu más franco posible. Primero, poder encarnar mucho mejor el libro de códigos en el sistema de encuestas. Eso es como clave que queremos hacer. Después, mayor automatización, que eso es como ya hoy día un commodity. El equilibrio de la agenda de información para que no se nos saturen nuestros estudiantes. El tema de la urgencia de las rutinas. Procesar y guardar datos donde ocurren y en los reportes relevantes, y después de ahí integrarnos con la institución, y ahí la gente está hablando hoy día de Edge Data o Data en los bordes. Y lo último es consolidar la integración con la institución, porque hay ciertos procesos nuestros que los generamos dentro del pregrado, pero estamos ahora en coordinaciones para poder hacer llegar esa información de forma oportuna a las otras unidades de la institución en la comunidad en Chile. Eso. Muchas gracias, Luis. Una muy completa presentación. Yo quiero agradecerles a los 3 panelistas porque creo que nos han mostrado en facetas sumamente distintas cuánto ha ido progresando ENSE en cada institución a propósito del quehacer de los datos, como nos mostraba Luis, a propósito de cómo utilizar herramientas asociadas para la socialización de esta información con las unidades académicas, y como nos mostraba Carlos, para ir viendo cómo una institución se mueve completa en pos de tener una nueva manera de gestionar la información. Yo quisiera hacer una pregunta a cada uno, que por favor ustedes pudieran responder, pero por favor al mismo tiempo siéntanse libres. Si tienen preguntas para sus miembros de panel o comiembros de panel, siéntanse muy libres también para hacerlas si les parece bien. Yo quisiera preguntarle a Carlos, voy a hacer las 3 preguntas juntas y ustedes las toman después y las desarrollan por favor a continuación. Yo quisiera preguntarles a Carlos, al vicerrector Becerra.
¿Qué dificultades ven ustedes en la Universidad del Paraíso, luego de una experiencia de instalación tan progresiva, para ir instalando la información que proviene de estos instrumentos en indicadores académicos nuevos que se mezclen con los sistemas que ya tienen, como el sistema del Estado temprano que Carlos nos representaba? ¿Cómo se ve esa hipótesis? ¿Cómo se ve la posibilidad de avanzar en esa dirección? ¿Qué cosas se ven como bastante facilitadoras de ese proceso? ¿Qué dificultades posiblemente pueden aparecer en el camino? A Rodrigo yo quisiera preguntarle, asumiendo que como él decía que esta es una muy buena forma de introducir a las unidades académicas en el tema de ENSE, ¿cómo ve la llegada precisamente a las unidades académicas? ¿Cómo uno socializa y termina de presentar esta información para que sea significativa? ¿Cómo convertimos esta información de las nubes de palabras y otras en herramientas significativas para tomar las decisiones en las unidades académicas? Asumiendo, como siempre, que es un proceso paulatino, que no pasa de la noche a la mañana, pero que hay cierta una conversación institucional que hay sosteniendo en esa dirección, y a lo mejor Rodrigo tiene algunas sugerencias o recomendaciones que podrían ser útiles en esa dirección. Y Luis Alberto, la verdad que es una presentación muy comprensiva, como yo decía, que cubre todos estos elementos técnicos que de repente son un poco invisibles, pero que se ponen en puesta en marcha a propósito de lo que ocurre cuando uno administra una agenda de instrumentos como estos, y evidentemente uno ve la cantidad de herramientas y automatizaciones que están ocurriendo que hacen que seguramente el desarrollo de inteligencia institucional sea un tema muy importante en el futuro, en lo que viene en la consolidación de nuestras universidades. Pero a propósito de eso, Luis, yo quisiera preguntarte especialmente cómo nos organizamos para tener una agenda de datos, como tú decías, que sea administrable. Porque está bien, las unidades a nivel central en las universidades tienen un importante componente de instrumentos ya desarrollados con los cuales hoy día trabaja. Potencialmente se suman muchos más desde las unidades académicas y desde las mismas experiencias de investigación de los profesores. ¿Cómo se hace para mantener un sistema razonablemente montado en esta dirección que no incurre en el riesgo que tú mismo describías de saturar a los estudiantes con instrumentos y que tengamos problemas de información a continuación? ¿Qué nos dice la experiencia de la Chile sobre eso? ¿Cómo podemos hacerlo? Pensando que hay instituciones que precisamente lo que quieren es ver cómo sumar una pieza más a su matriz de datos para efectos de analizar lo que está pasando con los procesos de enseñanza y aprendizaje. Los dejo sin más. Carlos, si quieres tú empezar. Muchas gracias, José Miguel. Bueno, gracias también a los colegas por las presentaciones, ¿cierto? Muy interesantes y en distintas líneas que son complementarias, Bueno, yo más que complejidad, yo lo veo como desafío, estimado José Miguel. Yo creo que en ese tema los desafíos de ajustarnos a los datos disponibles que han sido dinámicos en este último tiempo, ¿cierto? Sobre todo, como tú comentabas, ¿cierto? Para nosotros es muy relevante el sistema de alerta temprana que hemos desarrollado y no hemos tenido que ajustar a los datos que hemos tenido disponibles con temas dinámicos que han ido cambiando y cómo hacemos la parametrización de aquellos datos de tal forma que sea relevante para el sistema de alerta temprana y para las unidades académicas. Yo creo que es un tema relevante, ¿cierto? Y la incorporación de otros indicadores, sobre todo como lo podemos ver dentro del compromiso estudiantil. Eso yo creo que es un tema relevante. La oportunidad de los datos. Lo decía muy bien Luis, ¿cierto? La oportunidad de los datos y la entrega de esos datos a las unidades académicas y a las autoridades, ¿cierto?, para la toma de las distintas decisiones. Y yo creo que la participación de la comunidad universitaria, ¿cierto? Esto ha sido muy relevante en nuestra institución siempre, en todos los procesos que hemos desarrollado históricamente y que estamos desarrollando. Yo creo que eso es relevante. O sea, ¿cómo podemos potenciar hoy día el sistema de alerta temprana, ¿cierto? La ENSE, la articulación entre ellos hacia un futuro y cómo van participando las distintas unidades académicas y se apropian, como yo lo decía ya con el proyecto educativo, ¿cierto? Se apropian de estos nuevos indicadores, se apropian de los sistemas, los utilizan, los retroalimentan, etc. Yo creo que esos son los desafíos más relevantes, ¿cierto?, en esta línea. Y como te decía, cómo articulamos toda la información y cómo la hacemos propia de la institución. Así que yo creo que es un desafío bastante importante, ¿cierto? Un bonito desafío, si lo decimos, lo podemos decir de cierta forma, para la institución y para toda la comunidad y que nos permita avanzar en este contexto de mejora continua, de calidad, de retroalimentación de los procesos. Gracias, José Miguel. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias por tu respuesta también. ¿Rodrigo? Mira, José Miguel, pensando en cómo es la llegada a las unidades académicas, la verdad es que es un proceso paulatino y lento, a parecer sincero. Yo creo que en parte por algo que ya se ha discutido, que es la saturación de información y de tareas, ¿ya? No es fácil. Nosotros primero priorizamos el informe a nivel UCT,
y luego el informe a nivel de facultades, ¿no es cierto?, partiendo por las facultades que tienen mejor tasa de respuesta. O sea, vamos en orden de tasa de respuesta. Por dos razones, para reconocer ese esfuerzo de las facultades que lograron mejor tasa de respuesta, y también porque obviamente los resultados son más relevantes con una tasa de respuesta más alta, ¿eh? Y es más probable que sean utilizados porque van a ser probablemente a ser más antiguos y ser más significativos. Más o menos replicamos el mismo esquema en los dos informes a nivel de universidad y a nivel de facultad, de modo que les sirva para comparar, ¿no? Pero no es fácil. Nosotros un año intentamos hacer informes, un informe único en Tableau y que cada facultad podría ir filtrando. Y la verdad es que no nos fue bien en términos del uso. Entonces, es un desafío, por eso es importante poder seguir conversando al respecto. Lo presentamos también a los estudiantes, a una reunión con Federación de Estudiantes y Centros de Alumnos, por ejemplo. Eso también contribuye, creemos, a la tasa de respuesta después. Y sí nos parece clave el empezar a hacer más cruce de datos, ¿no? No solo el dato bruto de las respuestas de la ENSE, sino que, por ejemplo, cruce o separar el dato. Por ejemplo, para un mismo dato, cómo el nivel de satisfacción entre hombres y mujeres, entre pueblos mapuche. Nosotros tenemos, nuestra tasa de respuesta en la ENSE de pueblo mapuche fue un 35%, que es muy cercano a lo que es la proporción de estudiantes mapuche que tenemos en la universidad. Y nos sorprendimos, hay facultades, por ejemplo, donde los estudiantes mapuche están mucho más satisfechos que los estudiantes no mapuche, pero en otras es al revés. Entonces, algo está ocurriendo. Entonces, el empezar a hacer ese tipo de cruces en los datos es muy relevante, pero también demanda mucho tiempo, ¿no? Porque finalmente tengo que hacer el informe y el pequeño comentario o el análisis del dato hacerlo a mano. Ya no hay ningún sistema automatizado que me va a permitir comentar al respecto. Quizás una alternativa es, bueno, no dejar que las unidades hagan ese nivel de comentario, pero nos parece que ahí es donde el dato se vuelve sabroso. Lo otro es que para las unidades académicas, cuando le enviamos su informe, lo enviamos con copia del decano hacia abajo a todo el mundo, y en el correo en que le enviamos el informe, que va en un PDF, digamos, a diferencia de lo que contaba Luis, en el mismo correo destacamos 6 o 7 datos que son distintivos de esa facultad y que diferencian esa facultad del resto de la universidad. Eso ha sido algo interesante. Y después algunos nos han comenzado a pedir algunos datos o a hacer consulta de los datos, ¿ya? Ahora, pero de hecho el mayor desafío es la generación de informes, ¿no es cierto? Porque toma tiempo y que estos informes sean oportunos, ¿ya? Y ahí de hecho reconozco que miraba un poquito o escuchaba como gato para la carnicería, así muy, casi con sana envidia a Luis con todo lo que han podido montar, y me surge para después, pero esta pregunta entre nosotros que cuando pueda Luis responderla de cómo han hecho en este nivel de una cierta automatización de los informes y cómo conciliar eso con poder rescatar el dato que es particularmente relevante para una facultad, o con cruzar los datos y decir, esta facultad, a diferencia del resto, ocurre esta u otra situación. Todo eso nosotros lo hemos hecho a mano, ¿sí? Y creemos que puede ser muy valioso, pero a la vez nos demora y hace que no sea oportuno el resultado. Es un desafío, un trade-off, pero la verdad es que lo que creemos es que se va instalando, ¿no es cierto? Y una facultad que no le ha llegado el informe el otro día nos preguntó, oye, ¿y a nosotros cuándo? ¿Ya? Entonces, paulatinamente se empieza a instalar, quizás en algunos casos han comenzado a utilizar algunos datos en los procesos de acreditación o similares. Así que no es fácil, pero vale la pena y es valioso. Muchas gracias, Rodrigo. Creo que es muy interesante tu reflexión y ciertamente la pregunta es cómo hacer que las preguntas que ENSE tiene que gatillar se instalen donde tienen que instalarse, ¿cierto? ENSE, más que entregarnos respuestas, entregarnos indicadores muy precisos, nos entrega temas sobre los cuales hay que prestar atención, y esos temas abren una conversación que hay que estructurar bien. Creo que el desafío de todos nosotros es avanzar en esa misma línea. Luis, te voy a hacer una pregunta para cerrar, sin perjuicio de la pregunta que te dejó plantear Rodrigo, que también es muy interesante. Pero me gustaría plantearte, Luis, ¿cómo define ustedes el nivel máximo de carga del sistema que tienen?
¿cómo metemos más encuestas o sacamos encuestas? ¿Cómo administramos esto para que los estudiantes puedan responder al conjunto de demandas que ustedes les plantean? Porque asumo que esto es un problema creciente. Siempre hay más instrumentos y más preguntas que se están haciendo, y seguramente ahí la necesidad de articular los instrumentos o de sacar ítems de distintos instrumentos para armar informes de otro tipo, a lo mejor es algo que está empezando a pasar en la Chile. A lo mejor tú nos puedes comentarlo sobre eso. Sí, bueno, gracias por la pregunta. Como les decía, una de las cosas que conversamos con Carlos es poder ser francos y no vender las cosas que hacemos, sino que más bien contar y reconocer además el trabajo de los colegas de las otras instituciones. Estamos metidos con las patas en los datos, así que sabemos lo que significa el esfuerzo. A ver, yo diría que primero, un poco encontrar el rol. A ver, el tema de los datos yo creo que no tiene que ver con los datos. Institucionalmente hablando, digo, en el contexto institucional. Los datos son como condición necesaria, pero hay varias capas adicionales. Y yo si tuviera que escoger una como de las más importantes, es poder encontrar como el rol de cada unidad, pensando en que esto lo va a ver gente de distintas unidades, cuál es el rol de mi unidad y cuál es mi propósito en ese contexto institucional primero, para no tener conflictos con otras unidades que hacen cosas parecidas, pero además porque creo que cada unidad tiene su rol propio, ¿ya? Y lo segundo es que en ese mismo encontrar rol, mirarse como unidades de servicio. Creo que eso es súper relevante, no solo desde el punto de vista de estamos para ayudarle, sino que además hay que instalar servicios. Y ese es como el segundo punto. Cada instrumento que instalamos es una pequeña cadena productiva de datos y de entrega de datos. Y como tú decías, en la medida que vamos sumando, vamos agregando carga, y yo diría que hoy día no tenemos la respuesta. Creo que la estamos sufriendo, estamos abordándolo desde la experiencia, pero para la gente que está como más partiendo con instrumentos dentro de sus instituciones, es un tema que tienes que considerar. Es como cuando uno da un beneficio público a un cierto grupo de la sociedad, no es como llegar y quitarlo después. Como dice Rodrigo, te llaman y te preguntan, oye, el informe, porque lo van a ocupar. Ya, eso es como lo segundo. Y lo tercero, yo diría que mirar los datos, aprender harto de las redes sociales. Como les decía, esta es una opinión muy personal en realidad, que el problema de datos no es de datos en el sentido que si queremos que la gente los mire, tenemos que mirar lo que hace la gente en las redes sociales. Mirar a nuestros estudiantes y a nuestros directivos como audiencia, que van a recibir 38 correos de la U más el nuestro. Por lo tanto, ahí los códigos y los instrumentos y la experiencia que hay en una cuestión que es muy distinta a esto, pero que tiene ciertas analogías, mirar las redes sociales, cómo se comportan, es súper crítico, y mirar a nuestra gente como una gran comunidad a la que quiero, de alguna forma, llegar a través de lo digital. ¿Ya? Y conectando eso con la pregunta de Rodrigo, yo diría que primero hay como una editorial, que eso es la otra opinión personal. Yo creo que los datos no son inocuos, creo que siempre los datos tienen una editorial por detrás. Y dónde están los énfasis, y si queremos intencionar políticas o cambios o gestiones internamente en las instituciones, hay una editorial por detrás que yo creo que no está mal que exista. No es que los datos desagregados no estén disponibles, ya cualquiera puede bajarlo, pero sí, si yo soy pregrado o soy la universidad en general y voy a hacer un informe, no voy a reportar todos los datos, voy a reportar los que creo que son relevantes. ¿Ya? Pero eso hay que agregarle que en esa editorial, cada vez que instalo una encuesta, instalo algo que tengo que mantener. Y ahí está, yo creo que hoy día el gran desafío en realidad, es no solo no saturar a los estudiantes, sino que además estas cosas hay que mantenerlas andando. Por lo tanto, ese equilibrio es súper relevante. Como les decía, yo creo que no lo tenemos resuelto, pero sí ayuda que las unidades de datos, en general, puedan tener cierta intencionalidad respecto a lo que van a mostrar ahora
lo que van a dejar disponible y esto cómo se conecta en una agenda un poquito más amplia del futuro. Creo que eso es como súper crítico de mirar porque, como les decía, una vez que yo instalo algo, no lo puedo quitar. O hay que explicar mucho para quitarlo. Por lo tanto, yo diría que el plan de crecimiento de los datos debiera ser de mediano y largo plazo también, no solo de la contingencia. Ese es como, yo creo que eso es como súper crítico para poder asegurar que eso se pueda mantener funcionando, porque si no pasa, y con eso cierro, lo que nos ha pasado a veces es que no nos dan los tiempos. Y o nos atrasamos o terminamos trabajando en horarios más extendidos de lo que uno le gustaría para poder sacar los datos porque entendemos que institucionalmente es relevante salir con eso. Esas son como las dos cosas que nos han pasado. Así que yo invitaría a eso, a cuidar eso. Y el otro es poder tener una editorial como definida, aunque sea como algo no tan complejo, pero sí tener claro qué quiero comunicar, porque la gente hoy día creo que le pudimos dar 1 o 2 datos, después el resto es pura conciencia de dónde están para que los busquen después. Creo que es como, yo creo que agregaría eso tercero. El trabajo de generar conciencia de dónde están las cosas es igual de importante que el informe, porque en 2 meses más se van a acordar y tienen que acordarse que nosotros tenemos un informe donde ese dato está. Creo que eso lo agregaría así como para cerrar el comentario. Muchas gracias, Luis. Muy buenos consejos. Sobre todo para la gente que está recién empezando a sumar esto a sus otras parrillas de instrumentos y de distintos tipos de sistemas de información disponibles. Yo quisiera agradecerles a todos, muy especialmente a Carlos Becerra, a Rodrigo del Valle y a Luis Alberto San Martín por su generosa contribución, por su interesante participación en este panel, por la posibilidad de expandir y dedicar un minuto a discutir estos temas con un poquitito más de profundidad, más allá de la vorágine que se come a los equipos de gestión de las rectorías casi siempre. Creo que es importante que tengamos estas instancias y en ese mismo sentido los dejo cordialmente invitados a todos a participar en el seminario, a ver los resultados de ENSE y hacerlo visible, como Luis decía. Veamos qué posibilidad de generar nuevas expectativas sobre datos y apoyar los procesos académicos en nuestras universidades con información para que de verdad tengamos una capacidad de tomar decisiones muchísimo más certeras. De nuevo, les agradezco a todos mucho por estar en esta actividad. Los dejo muy invitados a nuestro seminario que va a ocurrir el día 11 de agosto. Esto es un día miércoles, entre 10:30 y 12:30 de la tarde. Que estén muy bien y nos estamos viendo. Adiós.